Hola, soy Natalia. Bienvenidos a Venú, el llamado del ser. Doppelgänger, el otro tú o tu doble. ¿Crees que existe un doble tuyo en algún lugar o de hecho te has llegado a encontrar con él o ella? Como si una parte tuya estuviera observando, caminando o incluso ha llegado a hablarte. A eso se le llama doppelgänger. Este es un concepto que ha fascinado a culturas de todo el mundo desde hace muchos siglos. Hoy quiero que exploremos juntos quién es ese otro yo, que a veces aparece en sueños, visiones o incluso en la vida cotidiana. El término proviene del alemán y se originó a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Literalmente significa Doppel, doble, y Gänger, el que anda o camina. Así el término completo se traduce como el doble andante. El término se originó en el romanticismo alemán, aunque la idea del doble ya existía antes y se usó para describir a una figura idéntica a uno mismo que aparece en circunstancias extrañas, muchas veces como presagio de muerte o transformación. El filósofo Johann Paul Richter fue uno de los primeros en acuñar el término en un tono filosófico y psicológico, que más que una figura misteriosa era una metáfora de la visión dual y oscura del alma humana, tema muy de la época. Así, este concepto encarnó el misterio del otro yo, una parte del ser que no controlamos, pero que puede aparecer como una imagen externa. Se le conoce con este nombre incluso en inglés, francés y hasta español por su fuerza conceptual. El mito del doble en distintas culturas. La figura del doble aparece en muchas tradiciones, con algunas diferencias entre sí. En el antiguo Egipto, el alma se le atribuía un Ka, un gemelo espiritual que acompañaba a la persona incluso después de la muerte y tenía sus propias necesidades como alimento, bebida y energía. En la tradición nórdica, ver a tu doppelgänger o Vardögger podría ser un anuncio de transformación o de muerte. También podía anticiparse como presencia y llegar a su destino antes de que llegara el viajero propiamente, para reclamar el lugar o anunciar su presencia. También hay otras formas en que se relaciona con las historias de bilocación de santos y místicos que aparecían en dos lugares al mismo tiempo. De este tema haré un video aparte. En la cultura moderna ha inspirado relatos como El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde y más recientemente lo vemos aparecer en el cine con El cisne negro. Estas historias ejemplifican muy bien la relación del ser humano con su sombra y cómo lo lleva a fragmentarse. El doppelgänger como sombra. Carl Jung decía que todos tenemos una parte inconsciente a la que llamaba la sombra. Esa parte de nuestra psique que no se ha logrado integrar, emociones reprimidas, deseos negados, talentos no reconocidos, o que surge tras una crisis interior deseando desligarse de su anterior identidad. El doppelgänger puede ser una forma simbólica en la que esa sombra se manifiesta. ¿Y por qué en forma de doble? Porque es más fácil ver en otro lo que nos cuesta aceptar en nosotros mismos. Por eso a veces en sueños, visiones o incluso en encuentros sincrónicos aparece ese otro yo. El que actúa diferente, el que te desafía, el que te incomoda o el que te salva. Existe otra aproximación a este tema, menos desde lo psicológico y más desde lo paranormal, lo que incluye la bilocación y proyecciones astrales. Sin embargo, este fenómeno se diferencia del doble cuántico. Si lo quieres explorar, te dejo en la caja de descripción 2 videos para cada uno de estos temas. Casos registrados. Uno de los casos más conocidos es el de Émile Sallé, maestra de escuela en 1845 en el Imperio Ruso, o en Letonia. Sus alumnas vieron a su doble aparecer junto a ella múltiples veces. En otras ocasiones, algunas alumnas o personas del internado decían haberla visto en determinado lugar
pero al mismo tiempo estaba en otro salón o caminando por el pasillo. Ella misma dijo nunca ver a su doble, así fuera visible a su lado, pero se sentía debilitada y pálida cuando esto ocurría. Este fenómeno llegó a presentarse en frente de 40 estudiantes, según se relata. Por el temor a la fama que se le había hecho, se fue a vivir con su cuñada, pero esto se repitió y sus sobrinos decían tener 2 tías Emil. Finalmente se mudó a lo que hoy es Rusia y no se volvió a saber más de ella. En este caso podría bien ser una proyección astral, quién sabe, ya que al parecer era involuntario y le demandaba mucha energía. En cuanto al doppelganger como presencia oscura o premonitoria, los casos más conocidos son 1. El de Abraham Lincoln, quien vio el reflejo doble de su cara en un espejo, y una de esas versiones era pálida como la muerte. Él lo interpretó como una señal de que sería elegido 2 veces como presidente, pero que no sobreviviría al segundo mandato, según relató su esposa años más tarde. El segundo caso es el de Catalina la Grande de Rusia. Sus sirvientes vieron a su doppelganger sentada en su trono, le avisaron y ella la vio con sus propios ojos. Creyendo que era una impostora, ordenó que apuntaran, pero esta se desvaneció. Lo más curioso es que poco tiempo después, la zarina murió repentinamente. El doppelganger como espejo que no engaña. En todo caso, el doppelganger actúa como un espejo, no el que refleja solo la imagen, sino el que muestra lo que el alma necesita ver. A veces es una advertencia, a veces es una guía, y otras una invitación para integrar una parte negada de ti. A nivel psicológico no hay que temerle, sino escucharlo, porque cuando aparece en un sueño, en una meditación o en una visión, está hablando de un lenguaje simbólico muy poderoso. Y si logras mirar más allá del miedo, descubrirás que ese otro tú no es un enemigo, sino parte de tu viaje de integración. Hay quienes creen que el doppelganger es una manifestación del cuerpo astral, ese cuerpo sutil que se separa en experiencias de desdoblamiento o viaje astral. Otros que es simplemente una proyección emocional intensa, que deja una huella energética donde ha habido mucho dolor, trauma o deseo. Y en su forma más simple es el doble, una persona con la que no necesariamente compartes memoria o carácter, sino simple y llanamente alguien idéntico a ti que por azares genéticos, en otro lugar del mundo y hasta otra cultura, nació con tus mismas características físicas. De cualquier modo, el doppelganger nos resulta tan perturbador porque nos consideramos únicos, singulares, y el encuentro con el otro tú nos descoloca. En un artículo que encontré de la BBC, el escritor y filósofo Julian Ballene dice: la idea de que conocer a tu doble vaticina algo fatal es interesante, pues significa que tú eres tu peor enemigo. Vernos desde fuera nos permitiría conocernos realmente, pero pensar que si nos pudiéramos ver como otros nos ven es aterrador. El artículo que menciono habla del doppelganger moderno como una figura digital y hace un paralelo muy interesante. Dice que toda la información que suministramos a la red crea una dupla psicológica nuestra que nos retroalimenta, y cuando encontramos algo que nos sugieren pero nos disgusta, lo que nos deberíamos preguntar es: ¿qué de ese reflejo que hemos creado es lo que realmente nos molesta? ¿Y cómo podemos recuperar de nuevo el poder sobre nuestra identidad? Una que no ha sido amoldada por un algoritmo. En conclusión, todos tenemos un lado visible y otro invisible, un yo que mostramos y otro que habita entre planos. El doppelganger no es más que un recordatorio de que somos múltiples, complejos, profundos, y quizá no tan únicos y mucho menos especiales como nos gusta creer que somos, distanciándonos del mundo o de los demás desde una frágil visión egocéntrica. Creo que en los tiempos que corren, cuando más la sociedad intenta ser inclusiva, está cayendo en la trampa de la polarización y la división extrema, y más que incluir, incentiva discursos de violencia. Solo cuando integramos todas nuestras partes,
La luz, la sombra, lo consciente y lo invisible es cuando realmente empezamos a ganar conciencia de quiénes somos y los similares de quienes creíamos nuestros enemigos. Ahora te pregunto, ¿has soñado o te has encontrado con tu doble alguna vez? ¿Cómo fue esa experiencia? Y si no, ¿te gustaría encontrarle? ¿Qué crees que sentirías? Déjamelo en los comentarios. Te invito a seguir explorando conmigo estos puentes entre mundos. La mejor forma de agradecer es compartir. Hasta la próxima.